Doctores, veamos las diferencias que tenemos entre asma y EPOC. Recuerden que son dos enfermedades de causa obstructiva, doctores, por lo tanto su índice de Tifenau va a ser menos de 70%, a diferencia de las enfermedades restrictivas. Entonces, por este lado, doctores, tenemos el asma y por este lado tenemos el EPOC. ¿Cuál es la edad al diagnóstico, doctores, en un paciente asmático? Generalmente es en la infancia y la adolescencia, principalmente, doctores, en la infancia, los que son de causa alérgica, ¿no es cierto? Y en los no alérgicos, mayor de 40 años. En el EPOC, doctores, mayor de 40 años, ¿correcto? Generalmente entre 45 a 60 años se diagnostican estos pacientes. ¿Cuáles son las células inflamatorias, doctores, en el asma? Vamos a tener paciente que tiene eosinófilos, ¿no es cierto? Recuerden, los eosinófilos que están mediados por el IgE, ¿ok? Además, por ahí teníamos la interleucina 4, la interleucina 5 que desencadenaba todo este proceso. Pero ¿quién desencadenaba todo? Mediado ¿por quién? Por los T-helper tipo 2, ¿no es cierto? De ahí empezaba todo. Tenemos los linfocitos TCD4, tenemos los mastocitos, se producen una degranulación de los mastocitos. Si te preguntan, doctores, ¿quién se une a los mastocitos para sensibilizarlo? Recuerda que se une la inmunoglobulina E, ¿ok? Mientras, doctores, que en el EPOC, más bien, recuerden que hay activación de neutrófilos, hay linfocitos TCD8 están activos y los macrófagos. ¿Cuáles son los síntomas característicos, doctores, del asma? Recuerde que es episódico. Exacerbaciones agudas del asma y los periodos intercrisis se encuentran normal, doctores. Además, debe recordar de su triada que el paciente viene con disnea, el paciente viene con sibilancias y el paciente viene con tos, ¿ok? En el EPOC suele ser, doctores, lentamente progresivo, pero debe recordar de sus síntomas. Y el síntoma, doctores, más característico, viene a ser, doctores, la disnea. Recuerda que en el EPOC tenemos dos tipos, el enfisematoso y el bronquítico crónico. La disnea es principalmente, doctores, del tipo enfisematoso, ¿ok? Y recuerda que la cianosis es característico, doctores, más bien del bronquítico, ¿ok? Muy bien, por eso que este paciente, como tiene cianosis, hipoxia, te cursa con ¿qué? Con hipertensión pulmonar. Recuerda que todo episodio de hipoxia pulmonar te conlleva a una hipertensión pulmonar y luego te puede llevar a un cor pulmonar. En la exposición, doctores, generalmente en el asma, principalmente es alérgenos atópicos que lo mencionamos, ¿no es cierto? Pero también recuerden los no alérgicos que por ahí tenemos los AINES, ¿no es cierto? La aspirina. En el EPOC, obviamente, doctores, es el tabaco. Es el principal factor de riesgo, el tabaquismo. ¿Cuál es la fisiopatología, doctores, del asma? El paciente viene con hipersecreción, edema y broncoconstricción. Y recuerda que está en un estado inflamatorio crónico. Por eso que la base del tratamiento son los corticoides en el asma. En el EPOC, doctores, tenemos fibrosis más inflamación, ¿ok? Recuerda, doctores, que esta fibrosis que te va a producir a nivel pulmonar se produce por la alteración de las vías aéreas de pequeño calibre, ¿no? Bien, menos de 2 milímetros hablamos. La radiografía, doctores, en el asma suele ser normal en el asma, ¿ok? Bien, pero recuerden, doctores, que el mejor parámetro para valorar el grado de obstrucción del asma viene a ser el análisis de los gases arteriales. En el EPO, doctores, puede tener alteraciones, por ejemplo, en el enfisematoso. Lo que yo observo en el enfisematoso es atrapamiento aéreo, es decir, una hiperinsuflación, un tórax en tonel. Y en el bronquítico, doctores, en el bronquítico lo que yo puedo observar, doctores, es una cardiomegalia, ¿cierto? En el bronquítico de repente. La disnea, recuerda que la disnea es desencadenada por el ejercicio en el asma, ¿ok? En el de EPOC puede ser, doctores, de esfuerzo o de reposo, principalmente en qué tipo, en el enfisematoso es más frecuente la disnea. La obstrucción bronquial, doctores, ambos, recuerden que tiene un índice Tifenau menos de 0.7 en ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el asma hay una reversibilidad, es decir, tú le haces un test broncodilatador y aumenta en mayor a 12% o 200 mililitros del BEF/1, es decir, hay una respuesta broncodilatadora. A diferencia, doctores, del EPOC, que no hay respuesta al broncodilatador, ¿ok?
Y doctores, hablamos de una hiperreactividad bronquial, siempre suele suceder en el asma y menos frecuente en el EPOC. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento en el asma? Recuerda que viene a ser los corticoides, viene a ser la base del tratamiento. En el EPOC, buena respuesta a los antagonistas muscarínicos, pero recuerda que también, doctores, vamos a tener beta 2 como parte del tratamiento, también vamos a tener, doctores, los corticoides, pero recuerda que los corticoides los damos con mayor a 300 eosinófilos. ¿Ok? Mayor a 300 eosinófilos. ¿Ok? Bien. Otro datito que quiero que recuerdes, doctores, que el primer parámetro, ya que estábamos hablando de acá de la causa de la obstrucción bronquial, quiero que recuerdes, doctores, que el mejor parámetro, el primer parámetro que se va a alterar en un paciente fumador, ¿cuál viene a ser, doctores? El flujo expiratorio medio, que se denomina el FEF, ¿ya? Sí, está bien, el FEF. Flujo expiratorio medio 25-75%, recuerda, ¿ya? Es el primer parámetro que se altera en pacientes fumadores.